Alimentos prohibidos en la insuficiencia renal o enfermedad renal crónica. Primero, coloquemos un contexto. La enfermedad renal crónica hay que entenderla como una enfermedad progresiva. No es que los riñones estén buenos o malos. De hecho, uno lo divide por etapas, desde la etapa 1 hasta la etapa 5, que ya significa que lamentablemente los riñones no están funcionando y tenemos que reemplazar esa función de los riñones con una máquina externa, como en algunos casos la hemodiálisis o peritoneodiálisis en otros. Es por ello, en el fondo, que a medida que los riñones van fallando, hay acumulación de algunos tóxicos en la sangre que nos hacen predisponer a algún tipo de enfermedades secundarias. Arritmias, acumulación en el fondo de potasio en la sangre, problemas en el fondo del calcio y aumento del riesgo cardiovascular, entre otras cosas. Es por ello, en el fondo, que vamos a mencionar algunos alimentos prohibidos o que se deben consumir en menor cantidad, sobre todo en aquellos con enfermedad renal crónica. Independiente de la etapa, es recomendable en el fondo que el paciente logre entender la importancia de esto, dadas las consecuencias que estábamos conversando. Hablemos en primera instancia sobre la sal y los embutidos, alimentos procesados. Hay que entender en el fondo que la sal en grandes cantidades, en el fondo sabiendo que lo que no debería superar la cantidad al día de consumir sería máximo una tapita de un lápiz, por así decirlo. Hay que entender que eso me genera retención de líquidos en el cuerpo, que es la pega, es el trabajo de principalmente los riñones, entre otras cosas. Pero si tengo los riñones malos o tengo una falla renal crónica, eso me va a generar que no pueda mantener esa regulación que esperamos. Los alimentos procesados y los embutidos también son ricos en esta, por eso es que es recomendable intentar evitarlos, sin contar que también aumenta el riesgo cardiovascular. Eso significa pacientes que puedan tener infartos, accidentes vasculares, lo que puede relacionarse justamente con aumento del consumo de sal, aumento en el fondo de ateromatosis, que es la acumulación de grasa y de inflamación dentro de los vasos, que finalmente me llega a lo que son los infartos, accidentes vasculares. Esa es la razón final. En segunda instancia, tenemos que intentar limitar el consumo de alimentos ricos en potasio, sobre todo mientras más vaya avanzando la enfermedad renal crónica. ¿Esto por qué? Hay que entender que en los pacientes con enfermedad renal crónica no manejan bien el potasio, a menos que ya estén en diálisis, donde justamente se alinea la diálisis para intentar disminuir los niveles en sangre. Pero aquellos pacientes que todavía no requieren terapia de reemplazo renal, uno tiene que limitar ciertos alimentos, no solamente dar pastillas. ¿Por qué? Porque la alimentación es un pilar fundamental en estos pacientes y el potasio se empieza a acumular, por así decirlo, en la sangre. Ya, pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es de arritmias, problemas al corazón que me generan problemas eléctricos que pueden desencadenar incluso la muerte en estos pacientes. Ok, entonces en vez de la sal común, para intentar disminuir, como estábamos conversando previamente, voy a ocupar otras sales que tienen menor cantidad, como la diosal, por ejemplo. Sí, pero la diosal, por ejemplo, tiene mayor cantidad de potasio y en los pacientes estamos conversando que los pacientes con enfermedad renal hay que intentar evitar el potasio. El concepto es, no cambies una por otra, disminuye el consumo, porque finalmente ese es el concepto, disminuir el consumo de sal y en estos casos que estamos conversando, de potasio. Esto no solamente se asocia a la diosal, como estamos conversando, sino que también tipos de alimentos que puedan contener mayor cantidad de este. Estamos hablando de plátanos, naranjas, tomates, papas, espinacas, paltas y frutos secos. Todos estos alimentos, en el fondo, no digo que no se deben consumir, pero sí en baja cantidad, sobre todo a medida que se avanza en la enfermedad renal crónica. Por otro lado, nos encontramos con los alimentos ricos en fósforo. Acá tenemos un problema porque el fósforo genera algunos trastornos también con el calcio asociado, que más adelante en otros videos explicaremos, pero el concepto es intentar disminuir su cantidad de alimentos que puedan ingerirse. ¿Por qué? Porque también se acumula en los pacientes con enfermedad renal crónica a medida que se avanza y progresa la falla renal. La acumulación de este puede generar incluso trastornos cardíacos, como íbamos conversando también, como el caso del potasio. Menos frecuente, pero no ausente. Ahora, ¿qué alimentos son ricos en esto que me pueden generar algún trastorno? Carnes rojas, mariscos, nueces y los alimentos procesados también. Es por eso en el fondo que hay que intentar evitar también el consumo excesivo de fósforo. Acá todo es un equilibrio.
Dentro de los otros alimentos hay que mencionar también lo que son las bebidas azucaradas y alimentos dulces, pasteles, entre otras cosas. ¿Por qué mencionarlo? Tal vez no tenga directa injerencia a nivel renal, pero hay que entender que estos alimentos ricos en azúcares me va a generar aumentos de peso, dado el aumento también de calorías que tiene, falla en el control también de los niveles de azúcar en la sangre, de glicemia en el fondo, lo que también me genera que la enfermedad renal crónica muchas veces, y en la gran mayoría de los pacientes, no solamente vienen solas por alguna enfermedad X, sino que también asociada a una diabetes. Entonces, si como muchos de estos alimentos, también me va a generar un trastorno, la diabetes, aumento de la obesidad, resistencia a la insulina, mayor cantidad de fármacos que se requieran para controlar las mismas, lo cual me va a hacer deleterio el tratamiento. No hay que dejarle toda la pega a las pastillas. Esto es un manejo integral de los pacientes. Por otro lado, tenemos los alimentos ricos en proteínas. Ustedes van a entender, o sea, ¿tengo que limitar mi consumo de proteínas en los pacientes con enfermedad renal crónica? Sí y no. La respuesta corta es sí. La respuesta larga y un poquito más de fundamento es entender en el fondo que se intenta disminuir el consumo de proteínas justamente por la enfermedad renal, pero hay que entender que uno tiene requerimientos de proteínas, no es que uno pueda dejar de consumirlas. Y a medida que se avanza la enfermedad renal también me puede generar algunos problemas, pero no por eso no hay que consumirla. Y por favor quedó claro este punto, porque es importante apoyarse con un nutricionista, con un dietista, un nutriólogo, que me permita arreglar este concepto o intentar optimizarlo, porque cada paciente tiene un requerimiento de proteína diario que no puede ser disminuido, porque o también disminuyemos lo que es la cantidad de masa muscular en los pacientes, lo cual puede ser peor. En el fondo el concepto es no sobrecargar al organismo para intentar disminuir el trabajo, por así decirlo, de los riñones, que más adelante en otros videos conversaremos un poco de la fisiopatología, pero el concepto es ese, intentar disminuir el exceso de proteínas que no se requieren, pero sí manteniendo los requerimientos de base del mismo. Eso es súper importante. Es por ello que, a grosso modo, vamos a tener distintos tipos de alimentos que hay que intentar disminuir en los pacientes con enfermedad renal crónica. Como les digo, los conceptos más importantes de este video, no todo es riñón bueno, riñón malo, sino que hay que verlo por etapas, y por eso un control con tu médico es súper importante para mantener este rasgo. Por otro lado, el equilibrio de la alimentación es más importante que las pastillas. Yo no saco nada tener un paciente con diálisis que no orine, dado que los riñones en el fondo se le deja la pega como ya no están funcionando a la hemodiálisis o la peritoneodiálisis o la terapia de reemplazo renal en sí, que me consuma 5, 6, 7 litros en el fondo entre diálisis, porque si no se me va a acumular esos líquidos, no van a salir y me va a generar problemas cardíacos, entre otras cosas. No hay que intentar sobrecargar el corazón. También en estos pacientes en el fondo es súper importante mantener una regularidad en sus controles, ver cómo están los niveles en sangre. Por eso el concepto es moderación. Esto por hoy. Dr. Semio, tu canal de información médica, quédate con nosotros, nos vemos muy pronto.